Soul Channel, un espacio para conectar almas. Hola, un gusto saludarlos hoy nuevamente desde aquí, desde su programa Tree of Light Cove desde Miami. Un gusto recibir tantos mensajes por parte de ustedes. Hola Celia, ¿cómo estás? Qué Hola, bueno Jorge. que llegaste temprano al programa. Mentira. Quisiera tocar un punto que muchos de ustedes nos han comentado a través de las redes sociales, que es acerca de la dislexia, si es una enfermedad o no es una enfermedad. Muchas personas lo ven como si fuese una enfermedad, pero no lo es. Entonces quisiera compartir con Celia que nos hicieras una introducción en el tema, ya que Celia es psicopedagoga y conoce del tema. Por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Bien. Jorge. Lo que llegó tarde fue. Mire, hay que dejar esto bien claro, ¿ok? La dislexia no es una enfermedad, la dislexia es una condición. Es decir, la dislexia no es algo con que el médico me manda una pastilla y se me quita, o como decir una gripe, como decir cualquier otra enfermedad, que el médico me pone un tratamiento y me curo totalmente. Para continuar con este tema, quisiera tocarles un poquito de cómo es el funcionamiento del cerebro cuando la persona va a leer. ¿Ok? Esto es un poquito de la parte médica. Yo no soy especialista en esto. Si Dios quiere, pronto tendremos un invitado para que nos toque este tema más ampliamente. Pero a grosso modo les puedo explicar que en una parte del cerebro ocurre lo que es la conciencia fonológica, que es una de las partes en que el niño disléxico desarrolla de forma diferente. Esto no le permite a ellos tener la buena discriminación de los sonidos de las letras, de los fonemas, ¿ok? Es el nombre apropiado. No logra discriminar este sonido y por lo tanto no logra identificarlo, no logra reconocerlo y se le hace muy difícil, pues, al verlo, al ver el grafema, identificarlo y asociarlo con el sonido que se está haciendo. También tenemos en la parte occipital del cerebro una parte que lo llaman la cajita de las palabras, que aquí vamos guardando todos estos sonidos de las letras, todas las palabras que vamos aprendiendo y que cuando vamos a leer, pues esto rápidamente el cerebro pues nos los trae, permite que lo evoquemos, ¿ok? También a través de exámenes médicos de imagenología del cerebro, tomografía, ese tipo de exámenes, se ha podido determinar que cuando el niño disléxico lee, en el ser humano no disléxico se ilumina la parte izquierda del cerebro. En cambio, en el niño disléxico se ilumina la parte derecha. Suavemente hay una parte derecha del cerebro que se ilumina cuando él trata de leer, pero la parte izquierda no tiene el mismo comportamiento que en el niño no disléxico. ¿Ok? Eh, Tú, por cierto, el otro día me estabas comentando de unos exámenes que estaban haciendo en la Universidad de Edimburgo, Sí. que tenían que ver con el niño, con Sí, el sí. pensamiento disléxico. Es un tema bien interesante porque la dislexia tiene, si uno revisa análisis y estudios desde 1700, 1800, claro, en sus principios se consideraba como primero una tara en la persona, después se empezó a considerar que era un problema visual y yo creo que por ahí hemos pasado todos los disléxicos. Cuando no ve bien las letras, le ponen unos lentes. Después de eso viene un proceso ya que es el que se consideró que era un problema de aprendizaje, de una dificultad de aprendizaje. Hoy día está este estudio de la Universidad Británica que dice que hay 42 Variantes genéticas. variantes genéticas en las cuales el niño no disléxico difiere del niño disléxico. Entonces vemos cómo esto ha tenido un proceso de cambio de por sí hoy día incluso en estas estructuras de búsqueda de trabajo, por ejemplo como LinkedIn, existe una figura que se llama pensamiento disléxico,
que es una forma positiva para los trabajos, como decir, trabajas en equipo, tienes liderazgo, y también existe esto que se llama pensamiento disléxico, que es como una visión de resolución de conflictos que se considera que el disléxico la tiene un poco más acelerada, y algunas empresas pues han visto en eso una posibilidad de mejora para sus estructuras de negocio. Entonces, fíjese cómo esto ha ido cambiando y ha ido estructurándose de forma diferente. Incluso tú también me comentabas acerca de las diferencias de sus orígenes, que existían como dos tendencias de visión de la persona disléxica y la persona no disléxica. Sí, pero quisiera terminar el punto antes de este estudio de la universidad, que entonces definitivamente determina de que la dislexia sí es es hereditario, ¿ok? Tiene un componente genético. Y se pudo determinar a través de estos estudios que algunas de estas variantes genéticas están relacionadas con las mismas variantes genéticas de los niños que tienen déficit de atención, que tienen diferentes habilidades de pensamiento. Y algo que inclusive en algún momento se descartó es que si hay una relación entre la dislexia y el ambidestrismo, ¿ok? La persona que puede manejar ambas manos, ambas piernas, con la misma coordinación, ¿ok? Sí, ese estudio que tú comentas habla de que existen personas, vamos a decir que de cognición complementaria, ¿ok? Es como diferentes formas de ver la evolución del ser humano. Entonces, en este estudio de cognición complementaria se habla de que hay personas que tienen el cerebro explorador y hay personas que tienen el cerebro explotador. El explorador es aquel que es creativo, inventivo, que le gusta descubrir cosas, que busca la forma de inventar. En cambio, el cerebro explotador es aquel que tiene el conocimiento y le gusta, en función de este conocimiento, ahondar más en él. ¿Ok? Entonces dice que la evolución del ser humano ha sido posible gracias a estos dos tipos de cerebro. ¿Ok? El cerebro, el que investiga, el que descubre, y el otro el que sigue estudiando lo que ya el otro investigó, y que por eso que hemos salido, el ser humano ha salido de muchas catástrofes mundiales. ¿Ok? Entonces ellos llevan esto a que debiéramos ver el cerebro del niño disléxico y el cerebro del no disléxico como con estas dos capacidades, el niño explorador y el niño explotador, ¿ok? Entonces, que no tenemos en ningún momento, por ende, ni que verlo como una enfermedad, ni como una dificultad, ni como un retraso, ni como un problema siquiera, sino simplemente aprovechar la capacidad que tiene cada grupo. ¿Cuál es el problema aquí? Que el sistema de aprendizaje es un sistema de aprendizaje creado para el niño, no creado para el niño no disléxico, pero está creado en función de la lectura y la escritura. Entonces, por ende, al niño que es disléxico, si tiene un funcionamiento diferente en su cerebro, pues a él se le va a dificultar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo busco la forma como docente, como mamá, como papá, como inclusive como Estado, porque estamos hablando del sistema educativo, de buscar darle al niño las herramientas para que él aprenda desde su punto de vista, para que en un salón de clase aprovechemos a los niños que son investigadores, que son creadores, y todos se van a alimentar de ese aprendizaje. Esto no quiere decir que el niño disléxico no va a aprender a leer, sino que cada quien a su ritmo y cada quien con sus fortalezas, y haciéndolo sentir grande en su fortaleza, sí, exactamente, en lo que hacen mejor. El otro día, Jorge y yo, de forma jocosa, estábamos hablando, se dice que hay un 10% de disléxicos en el mundo. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si el niño, si el 90% fuera disléxico y el 10% no lo fuera. Eso es lo mismo que pasa con la zurdería y con el que no es zurdo. O sea, el zurdo se tiene que adaptar por ser minoría al mundo o se tenía que adaptar, ya hoy en día eso ha cambiado mucho, al mundo del diestro. Bueno, igual aquí en este caso, el niño disléxico se ha tenido que adaptar
al niño, al mundo del niño no disléxico, y no debiera ser. Simplemente Claro. debiéramos buscar simplemente formas de educación diferentes. ¿No? Y es que yo estoy seguro que a medida que avancen los estudios acerca de la mente humana y de las capacidades de las personas, nos vamos a dar cuenta que existen muchísimos tipos de personas. Es imposible creer que en un mundo tan amplio puedan existir todas las personas, que sus huellas digitales son diferentes, que sus iris de los ojos son diferentes, pero que su cerebro es único. Es decir, obviamente que deben existir muchas estructuras más complejas que aún quizás no se han estudiado, quizás es como estudiar la profundidad del océano. Es decir, la mente humana es muy amplia y fíjate esto que tú comentas, de la agilidad que puede tener el cerebro humano de trasladar la información de un hemisferio al otro con tal de llegar a un resultado. Y en eso, bueno, fíjense, aquí estamos dos personas, un explorador y un Explotador. explotador tratando de llegar a ustedes para tener una misma estructura y una misma visión acerca de este tema. Sí, tuve oportunidad de ver una resonancia magnética de un niño, o sea, cómo funciona el de un niño no disléxico y el de un niño disléxico, y como les digo, pues se iluminan partes diferentes. Pero una vez que este niño disléxico recibe un tratamiento, vamos a llamarlo exponencial en la parte de conciencia fonológica, llega un momento en que su cerebro pues logra activar las partes que son más necesarias para la lectura. ¿Ok? Entonces es simplemente cuestión de tiempo, cuestión y queremos enfatizar mucho eso, ¿no? A la familia, como ese optimismo de que no es que mi hijo no va a aprender a leer, sino que hay que como que buscar los tratamientos y las ideas necesarias, y siempre reforzando sus capacidades, ¿ok? Eso es lo principal. Ahí caemos un poquito en uno de los consejos de Celia Sí, en tu libro, el que era entender no, entender que podemos hacerlo. Sí, exactamente, entender que podemos hacerlo de repente, sobre todo en el grupo familiar, y en la escuela también, pero vamos a ahondar en el grupo familiar. Cada uno tiene sus funciones en la familia, todos colaboramos, todos debemos colaborar. En algún momento, alguno de los integrantes de la familia, pues hay alguna actividad que se le dificulta, pues entonces no quiere decir que él no la va a hacer. Simplemente vamos a tener más paciencia para que él la aprenda, y mientras ocurre ese proceso de aprendizaje, pues otro integrante de la familia lo puede hacer mientras él hace la actividad que mejor desarrolle. sí, sí, es como si hubiéramos alguna actividad en equipo, alguna actividad donde todos tenemos que trabajar. Eso no quiere decir que la persona, por ser disléxica, no lo va a hacer, o por tener cualquier tipo de condición, no lo va a hacer. La idea es que aprenda a hacerlo y lo haga, aunque no sea lo que más le guste hacer. De repente, bueno, soy bajito y no puedo subirme a altura. Bueno, pongo una silla, busco la forma y logro hacer eso. Igual en la lectura, igual en los estudios. Quizás me cuesta más, bueno, ya busco alguna alternativa, busco fichas y las lleno fichas, hago escrito, pego papeles en las paredes. Existen miles de sistemas en los cuales tú puedes lograr tu forma de aprender. No necesariamente tiene que ser como aprendieron tus padres o como aprendieron los maestros, la misma forma que tú tienes que aplicar para aprender. Por ejemplo, en el caso del disléxico existen juegos, existen estructuras que hacen que te llamen la atención y que tú sientas que eso que tú estás aprendiendo es realmente importante y te amarres en ese aprendizaje y en ese conocimiento. Por eso ese segundo punto que se toca en el libro de los consejos de Celia, yo creo que es vital dentro de la estructura del léxico, porque todos estos consejos al final son consejos como para la casa, para el docente, consejos que pareciera que por uno vivirlo al día a día no hace falta reforzarlo, pero que no. A veces hasta decirle a un niño, hay que decir buenos días cuando te paras y entras al salón de clase, es importante porque esos son temas que hay que reforzar. Para todo el mundo eso es normal, ¿no? Para que yo lo voy a estar diciendo, pero para un niño no. Y esa estructura de disciplina y de crecimiento es la que al final te va a dar la fortaleza en valores y en principios, porque el crecer en valores te da la fortaleza de seguir montando valores sobre valores. Si creces en antivalores, no tienes esa fortaleza y se derrumba toda la estructura que tú tienes. Sí, con este tema
que siempre podemos lograr las cosas. Los papás nos tenemos que convertir un poquito en ese coach que necesita el niño. Si tenemos un niño con dificultades de aprendizaje, inclusive un niño que no lo presente, siempre va a haber algún rasgo que nosotros tenemos lo que acabo de decir, convertirnos en el coach. Tú puedes, tú lo puedes hacer. Acuérdate, siempre recordarle al niño si en algún momento a él se le dificultaba tirarse a una piscina y un día lo logró y nadó. ¿Tú te acuerdas cuando tú lograste ese nado de la piscina o lanzarte a la piscina que te causaba tanto miedo? ¿Quién lo pudo hacer? Lo pudiste hacer tú. ¿Ok? Cada vez que a él se le presente un reto, bien sea en la lectura o bien sea, porque no estamos hablando aquí nada más del niño disléxico, sino porque a todos los hijos se nos presentan alguna dificultad. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando tú lograste tal cosa? Eso lo hiciste tú. Entonces ahora vamos a buscar la forma en que lo logres, pero lo vas a lograr. Darle esa certeza de que dentro de nosotros siempre podemos encontrar las herramientas para lograr las cosas. Algunas veces son un poquito más difíciles y necesitamos la ayuda de un especialista. Buscamos un psicopedagogo, un psicólogo, lo que nos haga falta. O si es el tema de nadar, buscamos una academia que lo enseñen a nadar. Cada quien en su debilidad. Entonces buscamos quien nos ayude para lograrlo. Pero eso sí, mostrándole a nosotros, los padres, que sí lo puede hacer, mostrándole ejemplos anteriores de que él lo ha logrado, recalcándole siempre de que la persona más importante que él tiene en su vida es él mismo, porque de él depende crecer, de él depende aprender, evolucionar. Entonces, hablarle de que él es muy importante para él mismo y entonces él tiene que tener la confianza en sí mismo y enseñarles. Me parece a mí muy bonito eso de cuando un niño cae o un niño tiene alguna dificultad y no logra algo, nunca hablarle de que fracasaste. No, eso es un pequeño paso. Es un paso que tú estás dando para lograr lo que deseas. Jamás hablemos de fracaso porque no los hay, ni en la vida adulta ni en el niño. Siempre tenemos que hablar de que es un paso más para lograr lo que sea la meta, pues. ¿Ok? Sí, me uno a tus palabras. Nadie dijo que ser padre, ser madre es fácil y ser docente tampoco es fácil. Esas son estructuras de vida muy complejas, pero que nos toca vivirlas. Y es importante entender que con cariño, con una forma disciplinada, con una forma observadora, tú puedes dar ayuda. Tú puedes dar ayuda regañando, gritando, formando un lío al niño, pero no es la herramienta más apropiada. Es decir, eso realmente no lo estás ayudando. Quizás si de una forma calmada tú le explicas, hablas con él, porque para él es un conflicto muy grande. Por ejemplo, yo recuerdo, yo como disléxico, el no entender las lecturas o el no escribir bien o cuando iba a leer me complicaba y yo me esforzaba por hacerlo, pero no tenía las herramientas. Fue hasta que fue un psicopedagogo que me explicó y pude conseguir las técnicas y pude avanzar. Pero para mí era algo horrible, yo no quería ir ni al salón de clase y sentía que era una pesadilla ir a clase. Por eso, porque sentía que yo me esforzaba, pero que era algo más grande que yo. Porque aparte de eso existía el bullying, que en aquel momento no se llamaba bullying, no es que yo sea muy viejo, sino que ese nombre todavía no existía para los países latinos. Entonces ya no era solo el tema de que no podía leer en el salón, sino que mis compañeros me veían como el extraño. Entonces ya no querían jugar conmigo fútbol, no querían jugar conmigo béisbol, yo era el que buscaba el balón. Y eso fue bajando la autoestima y fue creando todas estas creencias limitantes de las que tanto hemos hablado que te van afectando a futuro y que más adelante vamos a hacer un programa específicamente sobre este tema que me parece que es muy interesante, pero que debemos de una forma, volviendo al punto de los padres, buscar de atenderlo como un amigo. Yo siempre pongo este ejemplo, me da mucha risa, si tú estás con un amigo y se bota un café, tú le dices al amigo Sí. tuyo, "Oye, no te preocupes, déjame yo limpio, y no te preocupes, deja." Ahora, si es el hijo tuyo, tú le dices, muchacho, ¿cómo tú vas a voltear eso? Tú eres tonto. O sea, son como dos estructuras a las cuales debemos observar. Al amigo nunca se lo diríamos. Ese hijo es tu amigo. Entonces busca más bien de fortalecerlo, de darle fuerza y no decirle, no, que tú eres torpe y siempre vas a voltear los vasos porque le estás creando una estructura de ideas que va a dañarlo mucho. Sí, sí, ese ejemplo, inclusive yo creo que en algún momento como madre lo utilicé, de tomar esa reflexión de que yo le diría esto a una amiga mía,
o a un amigo mío, no. Entonces, ¿por qué se lo voy a decir a mi hijo o a mi hija? Imagínense que su formación está en mis manos. Entonces, hacer esta reflexión siempre, tú te lo dirías a ti, se lo dirías a tu amigo, se lo dirías a algún desconocido, no. Entonces, ¿por qué a tu hijo, que es lo más importante que tienes en tu vida, lo vas a maltratar? No, no es la idea. Es como dice Jorge, de repente inclusive como padres en algún momento nos podemos alterar, pero ya va, hay que tomar pausa, déjame dar una vueltica, déjame pensarlo, porque de repente, como estamos implicados emocionalmente, si el niño no lo logra, muchas veces sentimos que somos nosotros los que estamos fallando, o nos ponemos nerviosos porque, Dios mío, mi hijo no lo logra, pero debemos tomar pausa. Si sentimos que se nos escapa de las manos, que no podemos, lo mejor es buscar una ayuda. Pero siempre antes de entablar la conversación con el niño, como que tomar una pausa, de respirar, o sea, verle las alternativas y conversarlo con él calmadamente, ¿ok? Que él sienta nuestro amor y sienta nuestro apoyo. Lo vamos a lograr. Como sea, lo vamos a lograr. Tú vas a lograr la lectura, tú vas a lograr el dibujo, tú vas a lograr el nado, tú vas a lograr lo que tú te propongas, lo vas a lograr. Está en tus manos. Y papá y mamá te vamos a apoyar, ¿ok? Ahora, como dijo Celia, la palabra pausa y la seña que nos está haciendo el director técnico, vamos al próximo segmento de nuestro programa, que sería La palabra de Tree of Life. la palabra de Tree of Life. La Tree of Life palabra. Okay. Y la Tree of Life palabra del día de hoy es constancia, una palabra bastante exigente, una palabra que según la Real Academia de la Lengua Española quiere decir firmeza, perseverancia del ánimo en la resolución y en los propósitos. Esta palabra normalmente no viene sola, viene acompañada con palabras como ánimo, como deseo, como motivación. Sí, son un conjunto de palabras que se unen para que tú puedas tener esta constancia y que esta constancia te pueda llegar a logros y a metas que tú tienes en tu vida. Todos en la vida deberíamos tener esta estructura de ver la vida como algo constante para llegar a nuestros sueños. Yo te quisiera comentar acerca de una persona históricamente que en algún momento, él era dibujante, su nombre en latín sería Walter Elias. Esta persona, su sueño era ser dibujante y se esmeró en esa actividad de dibujo y logró entrar en una empresa, en el diario de Kansas City. Y empezó como dibujante allí. Yo me imagino la emoción de él y la emoción de todo su entorno a ver que él había obtenido esa meta. Pero al poco tiempo fue despedido de ese puesto porque el gerente, el que administraba el diario, consideró que esta persona no tenía la imaginación suficiente para este trabajo que estaba haciendo. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te sentirías tú si en tus sueños y en tus metas tú en algún momento frenas tus actividades porque alguna persona que incluso tú puede ser que admires te dice, hey, no, tú no sirves para esto? Yo me imagino cómo se pudo haber sentido esa persona. Pero sin embargo, esa persona no detuvo sus metas ni sus sueños. Él siguió adelante y creó su propia empresa. Y su empresa se llamó Walt Disney. Él cambió su nombre de Walter Elias Disney solo a Walt Disney. Fíjate lo exitoso que puede ser una persona y cómo el tener constancia y pensar en tus logros te puede llegar lejos. Hoy día, ¿qué es Walt Disney? Prácticamente es un símbolo de los Estados Unidos y es una estructura de distracción a la que todas las personas del mundo quieren ir. Esta persona, incluso años después, su empresa compró el diario que en algún momento lo había despedido. Bueno, y aunque a Jorge se le olvidó decir cuál era el nombre del siguiente segmento, pues aquí vamos con el Tree of Life Tips. ¿Ok? El tip de hoy quiero enfocarlo en una herramienta de estudio, ¿ok? Que les hace falta a todos, pero que para el niño disléxico es como esencial o le va a facilitar muchísimo lograr los conocimientos. Vamos a esquematizar, ¿ok? Si el chico tiene una lectura de historia, ¿ok? Lo bueno sería interesante hacer como una primera lectura y luego que él vaya aprendiendo
como herramienta de estudio a leer y a ir llevando lo que él lee a un esquema. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a poner la palabra principal, la independencia de X país. Y luego, año 2024, una rayita que me lleve al año 2024. ¿Qué es lo principal que ocurre en esa guerra? Año 2025, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Y ahí ir sacando cuáles son los elementos principales de esa independencia, o cuáles son las características principales, o si estamos hablando de un tema de biología, pues también ir haciendo la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis, ¿en qué consiste? Y si lo podemos acompañar de dibujitos, sí, de algún dibujo que me demuestre qué es lo que quiere decir esa palabra, pues sería ideal. Recordemos que ellos visualmente tienen una muy buena representación, ¿ok? Ellos logran hacer muy buenas imágenes visuales. Entonces, es interesante para ellos o positivo para ellos que llevemos esas lecturas, sobre todo cuando son muy pesadas, que las llevemos a una línea de tiempo, que las llevemos a corchetes, a gráficos, ¿ok? Es esquematizar, darle pasos a lo que él está leyendo, que de repente, inclusive dependiendo del grado de dislexia que tenga o del grado de dificultad que tenga, uno se lo puede leer y ellos ir haciendo el esquema para ellos ir aprendiendo. Van a anotar las palabras prioritarias y darle como la explicación. Si ellos no lo logran solo, lo puede hacer uno, darle la explicación de qué significa cada una de esas palabras que él está poniendo en su esquema de trabajo. Otra forma también sería ir leyendo, ir realizando preguntas de lo que él está leyendo, ¿ok? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Cuáles son las partes de una flor? ¿Cuáles son no sé cuántos? O sea, ir haciendo, dividiendo lo que uno está estudiando en pequeños pasos. Y como les digo, si lo podemos acompañar de un dibujo que represente eso que él está leyendo, se le hace mucho más fácil para optimizar el aprendizaje. También cuando estamos en cosas de la casa, en este caso a lo mejor si son actividades de la casa o actividades más manuales y a él le cuestan o tiene alguna dificultad, X niño, no, aquí en este caso no solamente estamos hablando del niño disléxico, bueno, dividir también la actividad en partes para que él vaya aprendiendo cada parte y le vamos anexando todo lo demás que él necesita ir aprendiendo. Estos son pequeños tips, pequeñas herramientas que podemos utilizar al momento de estudiar la primera parte que les estaba diciendo o en nuestras actividades diarias en nuestra casa. Bueno, ahora vamos a comentar o queremos hacer el cierre del programa con un pensamiento de Walt Disney. Bueno, y el pensamiento de Walt Disney. Estoy haciendo mi esquema. Ok. El pensamiento de Walt Disney que queremos compartir con ustedes el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos conversado, es: todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos. Qué bonito. Bueno, y hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias por su compañía. Recuerda que aquí tienes a dos personas, dos amigos que están dispuestos a ayudarte. Si sientes que el camino se te hace muy complicado en alguno de los temas que hemos tocado, recuerda que podemos ayudarte como coach en los temas de estructura familiar y de crecimiento personal dentro del proceso de educación de tus hijos o algún proyecto que tú tengas de tu vida que sientas que se te ha dificultado. Aquí tienes dos personas dispuestas a apoyarte con ese tema. Gracias. Chao. Soul Channel, un espacio para conectar almas.